obviamente cuando nosotros analizamos países que son líderes en el sistema universal del desarrollo productivo, como puede ser el caso de Estados Unidos, advertimos que su gran potencial no deviene solamente de su enorme capacidad interna para la creación de riqueza, sino de haberse prevalido de esa enorme capacidad para hacer tributarios, en muchos casos, a otros tipos de países y obtener de ellos materias primas baratas, trabajo barato, etcétera, etcétera. Hoy ya no se da tan así porque ya el mundo ha logrado equilibrar cierto tipo de situaciones. Les pongo un solo ejemplo. Hasta el año 70, creo incluso que hasta el año 73, ustedes recordarán que en el Medio Oriente hubo una guerra en el 67, esa guerra entre los israelíes y los árabes, y en el año 73 hubo otra. Hasta el año 73, el costo de un barril de petróleo, ¿cuánto creen ustedes que era? Producían petróleo los árabes, ¿a quién le vendían? A los países desarrollados, que son los que usan el petróleo, ¿no es cierto? Porque tienen muchas máquinas para alimentar. ¿Cuánto se imaginan? Digan cualquier número. ¿Ah? ¿100 dólares? No, 100 dólares vale hoy. Hasta el año 73 el barril de petróleo valía 3 dólares con 50. Cuando los países exportadores de petróleo dijeron, bueno, hagamos la OPEP, hagamos un mecanismo a través del cual producimos la cantidad necesaria para manejar nosotros el precio del valor del petróleo, el petróleo fue permanentemente en ascenso, llegando en algún momento a 150 dólares el barril y hoy está en el orden de los 100 dólares el barril según la calidad que fuera. Pero tampoco crean que esto lo aprovecha solamente aquel que pícaramente logró alterar esto, porque las cosas tienen un primer paso, pero después viene una serie de pasos sucesivos. Cuando los árabes se enriquecen, ¿en dónde invierten? ¿Qué van a comprar? ¿Arena del desierto? Y tienen que ir a comprar hoteles en Europa. Tienen que ir a comprar fábricas en Estados Unidos, compran la Pan American, línea de transporte, o la depositan en los bancos. Cuando ustedes escuchan hablar de los famosos eurodólares, algunos habrán escuchado hablar de los eurodólares en alguna época, los eurodólares son los depósitos en dólares que hacían los países de Medio Oriente en Europa. ¿Y quién aprovechaba esos eurodólares? Rockefeller lo pedía el crédito, un crédito barato porque había montones de eurodólares, para explotar una nueva línea petrolera, una nueva área petrolera. Es decir, a veces el resultado no es exactamente el que uno se propone. Quizás si los árabes con este mecanismo hubieran dicho, no, nosotros vamos a destinar el 80% de esto al desarrollo de nuestro propio país, aunque eso cueste muchos años de esfuerzo y trabajo, y bueno, quizá el resultado hubiera sido otro. Hoy tenemos el país que más cantidad de petróleo tiene en sus reservas, que es Venezuela, importando papel higiénico. O sea, no pueden fabricar papel higiénico. Es un absurdo, porque si uno se pone a pensar cómo un país que exporta 120 millones de dólares por día de petróleo, porque la madre naturaleza los ha favorecido con esa riqueza, no tiene papel higiénico. Y bueno, parece un absurdo, ¿no es cierto? Es como si usted tuviera toda la ficha del casino en una mesa y no tiene un vaso de agua para tomar. Y se va a morir de sed nomás porque la ficha no se la va a comer. ¿Es absurdo o no es absurdo? Bueno, ese absurdo se produce en el mundo de hoy. Pero no por culpa de Marx ni por culpa de Adam Smith, ¿no? Creo que en su medida ambos han tratado de entender cómo funciona el mundo y sobre la base de entender cómo funciona el mundo, establecer cuáles son teóricamente las proyecciones que podían para el mismo ofrecer. No nos olvidemos que el capitalismo, que hoy todos podríamos decir, el capitalismo salió triunfante de esta disputa con el socialismo, con el marxismo, ¿no es cierto? Porque prácticamente el marxismo en todos los países en los cuales se lo impuso fracasó. Pero ojo, que el capitalismo que hoy vemos en los países triunfantes tampoco es ya el de Adam Smith. No es el capitalismo del contrato individual entre las personas donde cada uno vende su fuerza de trabajo por lo que el mercado dice. Ya no es así.
El capitalismo de hoy le dice al patrón, usted va a pagar tal salario porque el Estado lo defiende y porque hay una ley, y la ley defiende la existencia de los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo. Y lo obliga al patrón a pagar la obra social, y la obra social está obligada a darle salud, y el Estado se involucra en el tema de la vivienda. Es decir, que el Estado capitalista sobrevive porque tuvo la advertencia de esa revolución, esa frase que decía Marx al comienzo: un peligro se cierne sobre Europa. Cuando se han asustado del peligro que se cernía sobre Europa, han dicho, bueno, empecemos a aflojar la mano. Y ese aflojar la mano es lo que a nosotros nos interesa en el futuro como abogados. Porque el aflojar la mano se refleja en la ley. El pago de un salario es arbitrario entre las partes hasta que la ley dice no es arbitrario. El pago del salario depende de esta normativa y usted la tiene que cumplir. Y el Estado lo obliga a cumplirla. Y la seguridad en el trabajo, dele ropa de trabajo, dele casco al obrero, dele los materiales de trabajo, etcétera, etcétera. Y aún así no estamos en el mejor de los mundos, ni mucho menos, por cierto. Hay millones de cosas que podrían modificarse y precisamente por eso las luchas sociales y las luchas políticas mantienen una continuidad, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ni uno ni otro sector han podido mantenerse sobre la base rígida de una doctrina que hipotéticamente es la que marcaba las leyes efectivas del sistema.